qué es lo que va a decidir el presidente de la República, sobre todo con el tema de SUNEDU. Se ha pedido que el presidente observe esta norma en, diríamos, respeto a lo que le había ofrecido en campaña, respetar justamente el trabajo de SUNEDU. Lo ofrecieron los dos candidatos que ingresaron a segunda vuelta. Veremos si es que cumplen con esta promesa establecida, ¿no? Gracias, Carlos, por recordarnos que efectivamente tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori prometieron reforzar la SUNEDU. Vamos a ver qué es lo que se ha hecho en realidad. Y para eso hemos invitado a un congresista, señor Carlos Anderson, y también a un especialista de educación, que ha sido ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca. Señor Anderson, usted emitió ayer dos votos importantes. Hablemos primero sobre el voto que tiene que ver con las universidades, luego hablaremos sobre el otro voto que emitió a favor del retiro de una parte de los fondos de pensiones privadas. ¿Qué cosa es lo que se votaba exactamente bajo esta ley que lleva como título, engañoso quizá, ley que refuerza la autonomía y la institucionalidad de las universidades? Bueno, básicamente se ha votado sobre, muy buenos días antes que nada. Buenos días, Carlos Anderson. Se ha votado sobre la recomposición del Consejo Directivo de SUNEDU, que pareciera ser un cambio pues inocuo, ¿no? Dicen, bueno, vamos a poner 2 personas más, vamos a cambiar la composición, vamos a asegurarnos de que haya representación directa de las universidades públicas, las universidades privadas, del CONCITEC, etcétera, cambiando un sistema que hasta el momento ha funcionado bastante bien, porque básicamente ha implicado que tengamos un directorio donde los miembros han sido elegidos por concurso público, ¿no? Ahora con esta recomposición, en realidad lo que está sucediendo es que vamos a tener al regulado, ¿no?, como parte del ente regulador, lo cual es una cosa que no tiene mucho sentido y que se parece mucho, demasiado diría yo, a la forma como se manejaban las universidades en el pasado. Antes de llegar escuchaba justamente a Carlos Villarreal y a Mabel entrevistando al doctor Huertas, ¿no?, que por ejemplo acaba de dar unas cifras que son de espanto. La cantidad de graduados en medicina, ¿no?, que por ejemplo que no pueden pasar una prueba básica para ser justamente doctor, ¿no? O sea, es decir, ahí hay una prueba clarísima del fracaso de la educación universitaria en el Perú y la absoluta necesidad de manejar las cosas con una visión de calidad. Nuestras universidades, por más que aquí localmente nos vanagloriemos de algunas de ellas, en realidad no son competitivas a nivel mundial. La verdad es que da hasta vergüenza cuando uno cuando mira los rankings internacionales. Esa mirada de competencia global, de mejora de la calidad, eso ha sido dejado atrás. Y ayer lo que ha pasado es que los extremos de la derecha, los extremos de la izquierda, se han unido de esta forma no muy santa, ¿no?, para nuevamente poner por encima los intereses particulares. Y esa forma no santa tiene que ver con que el voto, 68 votos, se ha conseguido básicamente con votos de Fuerza Popular, Partido Fujimorista, que es el principal... donde la lideresa había dicho que iba a respetar SUNEDU. Bueno, junto a Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular. Antes de que Mabel Huertas y Carlos Vidal pregunten, quería saludar a Ricardo Cuenca y preguntarle respecto de lo que nos ha dicho Carlos Anderson. Se reprocha que el Ministerio de Educación violaba la autonomía universitaria, designando a los miembros de la SUNEDU. Es la razón por la cual esta ley aprobada ayer se llama para reforzar la autonomía de las universidades. Usted ha sido ministro. Cuéntenos qué cosa es lo que existía realmente como relación entre el Ministerio y la SUNEDU. Buenos días, sí. A ver, la SUNEDU tiene 7 miembros de su consejo directivo. Uno de ellos es designado por el ministro de Educación, el superintendente, y el otro es el presidente o presidenta de CONCITEC. Los otros 5 miembros entran por concurso público, en representación de alguna manera de los sectores que tienen que estar involucrados. Hay representantes docentes universitarios de universidades privadas y públicas, además de investigadores y expertos en gestión universitaria. Lo que se está haciendo ahora, como bien dice el congresista Anderson, tiene que ver con perder todo este proceso de elección autónomo de los miembros de SUNEDU para que hayan representantes de las universidades que obviamente van a tener intereses a la hora de tomar decisiones respecto de la regulación.
Esto significa, en estricto, que la relación con el Ministerio de Educación es una relación que no es de dependencia en ningún caso. Yo mismo, siendo ministro de Educación, le propuse a la SUNEDU un conjunto de cambios, por ejemplo, para poder licenciar institutos y escuelas, para que la educación técnica se fortalezca. Y no estuvieron de acuerdo. No estuvieron de acuerdo y seguimos discutiendo. Teníamos 8 meses en el gobierno de transición y entonces no quedaba más tiempo, pero es la mejor demostración que no hay ninguna injerencia si es que efectivamente el propio Consejo Directivo de SUNEDU no lo indica. Por lo tanto, esta idea de devolverle la autonomía es una idea muy marquetera, ¿no es cierto? Muy retórica, pero que no tiene ningún asidero porque no se puede devolver aquello que nunca se quitó. Y la autonomía universitaria está respetada, el Tribunal Constitucional así lo ha sentenciado. Y lo mejor de todo, para terminar, es que cuando uno lee la exposición de motivos, el congresista Anderson la conoce mejor que yo, no hay ningún argumento que diga que se ha atentado contra la autonomía. Sí. No aparece ahí, ¿no? Y precisamente la autonomía parece ser una excusa, porque si colocamos una lupa, ¿no?, en cómo es que se ha votado ayer en el Congreso, podríamos encontrar ciertos conflictos de interés. Hay congresistas que son parte interesada y que están relacionados de alguna u otra manera a estas universidades a las que se le ha denegado la licencia. Y sobre eso quisiera conversar. Continuamos en diálogo con Ricardo Cuenca, exministro de Educación e investigador del IEP, y con el congresista Carlos Anderson, quien, por cierto, votó en contra de esta norma que recompone el Consejo Directivo de la SUNEDU, dando pasos atrás en la búsqueda de la calidad educativa universitaria. Y yo le había consultado, congresista, si esto de la autonomía es una excusa, en realidad, ¿cuál es la verdadera motivación de estos congresistas que, como ya había comentado antes, también tienen relaciones con universidades a las que la licencia se les ha denegado? ¿Cuál es el verdadero motivo? ¿Qué mueve a tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, que confluyen y finalmente votan a favor de esta norma? Bueno, mira, las universidades en general pueden ser también un gran negocio, incluso las universidades públicas, ¿no? Yo tengo la experiencia de haber enseñado, por ejemplo, en San Marcos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parecía realmente increíble era ver, por ejemplo, cómo se regresan recursos al Estado, ¿no?, asignados, que después no se ejecutan, ¿no? Y a la vez, uno iba, por ejemplo, a clase y quieres ir a un baño y los baños son desastrosos, o sea, cero respeto por los estudiantes, cero respeto por los propios profesores, bibliotecas que eran, la verdad, que desastrosas. Entonces, ese es el tipo, digamos, de autonomía que han tenido, ¿no? Pero a la vez, por ejemplo, poca transparencia. Que alguien me diga, me encantaría, a ver, se lo pongo como aquí, como se lo tiro a ver a la rectora de San Marcos, que me diga cómo se contabilizan los ingresos, por ejemplo, del uso del estadio de San Marcos. A ver, por todos los conciertos, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se está realmente pagándole a los decanos, etcétera, ¿no? Porque hay cosas ahí bien extrañas que van más allá de lo que aparece en las cuentas. Entonces, yo, por ejemplo, he tenido una discusión muy clara, muy directa con la propia rectora de San Marcos, que ha sido la gran propulsora de esta idea de autonomía, que en realidad lo único que he querido, ella misma lo ha dicho, yo soy la reina, así me dijo, yo soy la reina de San Marcos. Claro, pues eso es lo que buscan, ser reyes, reinas, feudos, ¿no? Para poder manejarlo como sea. Y en el caso de las universidades privadas, bueno, ahí queda clarísimo que hay, pues, intereses. Ahí hay, por ejemplo, yo he visto votar ahí a una señorita que es hija de una persona que tiene todo tipo de intereses en materia educativa, que tiene universidad, que ahora tiene nuevamente universidad y cosas por el estilo. ¿Quién? Con una sonrisa, sin ni siquiera decir, bueno, ¿sabes qué cosa? Me voy a abstener, ¿no? Un poco por decencia, carambas, pero no. ¿A quién se refiere, congresista? Bueno, mira, directamente es la señorita Rosely Amuruz, sí, ¿no? Sí. Clarísimo, ¿no? Sí. Entonces, y como ella hay otros que están por allí, ¿no es cierto? Entonces, eso está mal, pues, ¿no? Yo no les niego el derecho que tiene, digamos, a tener todo tipo de propiedades.
qué bien por ella, qué bien por su familia, ¿no? Pero uno no puede actuar de esa forma y votar sin declarar, caramba, que tiene intereses clarísimos, ¿no? Y la felicidad, es lo que más me ha molestado, ¿no? La felicidad con la que han celebrado esto como si hubiéramos ganado, pues, el campeonato, la Champions League, algo por el estilo, ¿no? No, es realmente lamentable, Mabel, ¿qué te puedo decir? Muy buenos días al congresista Anderson y al señor Cuenca. Una pregunta justamente para ambos. En el tema de los argumentos que hemos escuchado ayer para justificar esta contrarreforma, se habló acerca de el sesgo ideológico que tendría la SUNEDU en el marco de su labor, ¿no? Hemos por fin liberado a la SUNEDU de los caviares, decían varios ayer. De derecha y de izquierda, de derecha y izquierda. Exactamente. Sí, sí, sí. Y en segundo lugar, otra justificación de que se necesita en ese directorio de SUNEDU a gente que conozca la realidad de las universidades. Por eso es que establecen esa composición. Yo quisiera pedirle a ambos una reflexión sobre estos argumentos esgrimidos ayer en la sustentación. Sí, Carlos, y retomando lo que decía, buenos días, el congresista Anderson, es a partir de la pregunta de Mabel, además cuando uno se da cuenta la manera como ha llegado este proyecto de ley a ser votado en el Pleno del Congreso, ha sido desoyendo todas las voces que más bien decían que eso estaba en contra. Universidades públicas, universidades privadas, la academia, la Defensoría del Pueblo, gremios de estudiantes, gremios de empresarios, todos ellos diciendo este no es el camino para poder mejorar las cosas, lo que está haciendo es retroceder. Entonces, no se han escuchado todas estas voces, se han escuchado solo aquellas que se han querido, estaban más cercanas, digamos, y esto es una clara demostración que la razón fundamental son intereses particulares y no este interés por mejorar la educación, este interés colectivo, ¿no? Pero yendo a su pregunta, Carlos, en el momento actual, la SUNEDU está compuesta por 7 miembros, 5 de ellos son personas que tienen que estar vinculadas con la universidad, tanto pública y privada. Cuando en el perfil para ocupar estos cargos en el Consejo Directivo, se pide que tengan los grados más altos, que tengan 10 años por lo menos de experiencia en el trabajo universitario, como profesores, con investigaciones, es decir, es gente vinculada al mundo universitario. Y segundo, lo del sesgo político de la SUNEDU, digamos, ha estado permanentemente desde el 2014 incorporado en la discusión, y hasta el Tribunal Constitucional ha dicho que no hay ningún sesgo, que lo que hay es un trabajo por el tema de la calidad educativa, ¿no? Entonces, no hay ningún argumento. El mejor argumento que tienen es el que acaba de usted mencionar, que estamos frente a un ataque caviar, y eso en ningún lado se sostiene como argumento. El Partido Morado, la rectora de la San Marcos dijo directamente que esto era una mafia vinculada al Partido Morado, desde el año 14. Que no existía cuando empezó la SUNEDU a trabajar. Entonces, al contrario, yo creo que a veces, incluso yo mismo lo he dicho públicamente, la SUNEDU se ha portado incluso a veces extremadamente técnico, sin ese olfato político que a veces todo se necesita en la gestión pública. Y entonces creo que no hay ningún argumento. Yo decía que cuando uno lean, no sé si es público el proyecto, sí, ¿no? Sí, sí. Hay que colgar el link para que leamos la exposición de motivos y nos demos cuenta que no hay ningún argumento que diga que se vulnera la universidad, la autonomía universitaria, que en la SUNEDU hay sesgos políticos demostrados por tales razones, o que los miembros del Consejo Directivo no son parte del mundo universitario, ¿no? Y una precisión que le quiero pedir al congresista Anderson, a tenor justamente de la pregunta que le hizo Mabel. Y yo me quiero referir en este caso al señor José Luna, actual congresista. Usted, congresista Anderson, llegó al Congreso justamente por Podemos Perú. Sí. Entonces, ¿qué intereses tiene concretamente el señor Luna ahí? ¿Cuáles son sus motivaciones en el tema de esta contrarreforma? Quisiera que en ese aspecto fuese usted más específico, por favor. A ver, primero que nada, que preguntas al señor Luna tendrías que hacérsela al señor Luna. ¿Sí? Pero le pregunto a usted por un tema de motivación, porque usted llegó al Congreso. Yo te voy a responder. Por ese partido. Sí, yo no llegué por él, lo he aclarado un montón de veces, ¿no? Y no voy a contar nuevamente la historia de cómo llegué yo a la lista de Podemos. Pero lo que sí puedo decirte es que en campaña, ¿ya? Yo dije claramente que estaba en contra de las universidades chatarra.
Y cuando me preguntaron directamente, un periodista, ¿no? si me incluía a Telesub, yo dije, por supuesto que sí. ¿Okay? Así que mis puntos de vista han sido conocidos desde campaña, ¿ya? Ya elegido, clarísimo también dejé en claro, ¿no? Que yo no iba a defender, pero ni de casualidad, pero ni por error, no, nada que tuviera que ver con algún interés del señor Luna, y de hecho eso es lo que yo he hecho y seguiré haciendo. Ahora, las motivaciones que tenga, yo tengo entendido que él ya no tiene casi ningún interés económico en el mundo de universidades. Creo que ha trasladado sus intereses económicos al mundo de las clínicas, algo por el estilo, pero tendrías que preguntarle directamente a él por sus intereses económicos. Ahora, te voy a responder, si me permites, a las preguntas que hiciste antes, ¿no? Porque yo creo que en el Congreso de la República hay dos tipos de fenómenos que yo observo. Uno de ellos es un odio efectivamente a lo que le llaman los caviares en el Estado, que es básicamente lo que debería ser el servicio civil. En el Estado efectivamente hay un grupo de profesionales que pasa pues de gobierno en gobierno, porque tenemos gobierno y gobierno, pero qué bueno que sea así, porque le da estabilidad, le da sentido, como en cualquier otra sociedad que tiene un Estado moderno. Lo que les molesta en general, sobre todo a la izquierda, es otro fenómeno, que es el fenómeno de la envidia terrible que tienen de gente que nunca pues ha tenido mayor éxito profesional, y que entonces se escandaliza de que un profesional de primera línea pues pueda estar ganando pues no sé, sueldo de 5.000, 7.000, 10.000 soles como corresponde. O sea, hay una fijación con el tema de los sueldos que es realmente increíble, y que creo que dice mucho acerca de la propia experiencia de estas personas que ahora han llegado al Congreso y que desde allí creen que pueden ejercer actos de venganza, ¿no? El Estado necesita funcionarios de buena calidad, bien pagados, ¿no? Y si le llaman caviares, morados, verdes, rojos, lo que sea, no me interesa, con tal de que realmente sirvan al Estado. Hay otro tema que queremos abordar rápidamente, porque fue motivo de un voto en el que participó usted ayer, que es el del retiro de fondos de las AFPs. Ahí votó usted con la mayoría de 108, contra solo 6 que se opusieron a este proyecto de ley. Pero usted es un economista, sí, independiente y crítico. Explíquenos qué fundamentos tuvo su voto para permitir que haya un nuevo retiro de los fondos privados de pensiones. Sí, con todo gusto. Mira, para comenzar, yo he sido crítico desde el 2009 que regresé al Perú, ¿no? Al observar y analizar de que teníamos un sistema anómalo, de ahorro previsional. Anómalo digo porque básicamente se había organizado una industria oligopólica, ¿no? Con todo tipo de protección para los inversionistas en la industria de AFP. Esto ha hecho, por ejemplo, que en los 2 años de crisis del COVID-19, 2020 y 2021, las 4 empresas de AFP hayan podido tener ganancias de más o menos 1.350 millones de soles, pero sin hacer absolutamente nada, sin poner en riesgo absolutamente nada, no. Ahora, me dirán a mí, pero esto pone en peligro la estabilidad económica del país, y bueno, los otros 5 retiros también fueron anticipados con todo tipo de presagio terrible, fin del mundo. Bueno, pasaron 5 y no ha habido ningún fin del mundo. Y tampoco va a haber fin del mundo con este sexto retiro. Ni en materia inflacionaria, como por ahí he visto, ¿no? Como si la economía fuera realmente una fórmula matemática, que no lo es, ¿ok? O simplemente aquí lo que estamos viendo es todo un intento, creo yo, por básicamente perpetuar un sistema que es perverso. Es perverso porque lo que tenemos aquí, por ejemplo, son muchísimas, miles de personas que han quedado atrapadas en un sistema que, por ejemplo, habiendo ahorrado, después llegas a los 40 años, algo por el estilo, pierdas el empleo formal, ya no tienes cómo regresar a ese empleo formal, pero para poder tener uso de los recursos que tú has ahorrado, tienes que esperarte hasta los 65 años, 25 años después. Se necesitan 120.000 soles de ahorro para poder tener 500 soles de pensión. ¿Ya? Y la gran mayoría de estas personas tienen 50.000, 80.000, 100.000. Entonces no tiene ningún sentido que tengan esa plata ahí encerrada.
que esto sirva como un electroshock para abrir el mercado, para que las compañías de seguros puedan dar productos previsionales, para que las fintech, ¿no?, puedan entrar también, para que vengan compañías internacionales a abrir ese mercado y darle mejor oferta, y para que bajen ese tipo de Muchas gracias, comisiones. Carlos Anderson, por esta respuesta. Daremos la palabra, naturalmente, a quienes piensan de una manera contraria a la suya. Palabra final es Ricardo Cuenca. Bueno, una vez más estamos frente a un asedio, esta vez ya muy claro, frente a la reforma universitaria, y yo creo que hay momento ahora de poder iniciar una acción colectiva mucho más clara, para que quienes creemos que la reforma, con todo lo perfectible que puede ser y que debe ser, es el camino correcto que ha tomado el Perú, a defender la reforma. Habrán procesos y caminos judiciales para hacerlo, pero también diciendo públicamente nuestras opiniones, buscando discutir, tratando de convencer con argumentos que aquello que se está haciendo no está velando por los intereses de la educación y de todos. En todo caso, hemos visto datos que nos ha dado nuestro colega, el doctor Elmer Huerta, sobre el porcentaje de los estudiantes graduados de medicina que no aprueban el examen nacional de medicina, lo que significa que se les ha engañado con una formación universitaria que no garantiza empleo. Quienes hablan de esos 250.000 estudiantes que han sido desatendidos deberían pensar en eso, en los que están en universidades sabiéndose que no podrán conseguir empleo porque no responden a exigencias mínimas por la negligencia con la que se conducen algunas universidades. Muchas gracias por su presencia, Carlos Anderson. Si me permites, sí, una última reflexión sí, rapidita nada más, ¿no? Ojalá que el presidente, ¿no?, realmente le ponga pare a esta ley, ¿no?, que va a dar 100 pasos atrás en materia educativa. ¿Pero cree que es posible que el presidente ponga pare a eso en las actuales circunstancias? Sinceramente, con una discusión sobre no lo creo. tesis y Es irónico, ¿verdad? Es irónico, pero bueno, mira, no hay, el que pide el cielo y pide poco está loco, ¿no es cierto? Sí. Así que hay que pedirle eso. Además, porque sería hasta paradójico, por decirlo menos, que el primer presidente maestro que tenemos en el país cargue a sus espaldas la responsabilidad de haber ido en contra de la educación. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar a la vez a un especialista en educación y a un economista político, congresista, hablar sobre 2 votos que se han producido ayer en el Congreso de la República. Vamos a